Bienvenidos. Hay objetos que saben que parecen no encajar, que viven justo en esa línea borrosa donde la historia se mezcla con la leyenda y donde la ciencia de repente se topa con un muro. Hoy vamos a explorar uno de esos grandes misterios, la calavera de cristal. Porque justo ahí, cuando la lógica se quiebra y la ciencia, guarda silencio, es donde empezamos nosotros. Acompáñenme en este recorrido por las verdades que parecen contradicciones. Prepárense para la paradoja del mundo. Empezamos por el principio, como debe ser, con una leyenda ancestral, porque para entender este objeto primero tenemos que escuchar su historia, su profecía. Es como un eco que nos llega de un tiempo perdido y que, ojo, no solo promete conocimiento, sino algo mucho más grande, un despertar para toda la humanidad. Y la leyenda, desde luego, es espectacular, es de esas que atrapan. Habla nada menos que de 13 calaveras de cristal, supuestamente un legado de la mismísima Atlántida que fue entregado a los mayas. Y cada una de ellas, fíjense, representaría uno de los 13 mundos donde hay vida humana. La cosa es que antes del gran cataclismo las dispersaron por todo el planeta, pero con una promesa increíble. El día que vuelvan a reunirse todas, se nos revelará toda la sabiduría perdida de los atlantes. Pero claro, de esas 13 siempre hay una que destaca. Una que se convirtió en el centro de todo, en el corazón del misterio. Un objeto tan perfecto, tan imposible, que parecía gritarle a la historia que todo lo que creíamos saber sobre el mundo antiguo, pues igual estaba equivocado. Y con esto entramos de lleno en la segunda parte, el objeto imposible. Porque aquí es donde la cosa se pone seria. Dejamos atrás el mito y nos encontramos con algo físico, algo que se puede tocar. Un objeto que durante décadas la ciencia miraba y decía una y otra vez: esto es imposible de fabricar. A ver, intenten visualizarlo. Un cráneo humano, pero anatómicamente perfecto, tallado, pulido hasta el extremo a partir de una sola pieza de cristal de cuarzo purísimo. Y por si fuera poco, la mandíbula está articulada, se mueve, encaja a la perfección. Es que no es solo una artesanía, es algo que parece de otro mundo. Pero aquí viene el verdadero enigma, la clave de todo esto. La calavera está tallada en contra del eje natural del cristal. ¿Y eso qué significa? Pues para que nos entendamos, cualquier experto te diría que eso es un suicidio técnico. Es buscar que el cristal se haga añicos. Debería, pero ahí estaba, intacta. El misterio se hizo gigante, enorme, en 1970, porque la examinaron los laboratorios de Hewlett-Packard, que en ese momento eran la vanguardia en tecnología de cristales, y su veredicto fue: una bomba. Dijeron textualmente: con toda nuestra tecnología actual, resultaría imposible fabricar una igual. ¡Boom! De repente, esa leyenda loca tenía el sello de aprobación de la ciencia más puntera. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud del enigma, los cálculos que se hicieron eran de locos. Si se hubiera hecho con métodos antiguos, ya saben, frotando con arena y agua, habría costado unos 300 años de trabajo sin parar. Generaciones y generaciones dedicadas a pulir una sola pieza. Es simplemente alucinante. Bien, ahora vamos a tirar del hilo, vamos a la crónica de su hallazgo, a la pista del aventurero. Porque toda gran leyenda tiene un principio, y es justo ahí donde, si miramos con atención, empezamos a ver las primeras grietas en este relato tan perfecto. Y claro, un tesoro así necesita un descubridor a la altura, ¿no? Y aquí entra en escena Frederick Albert Mitchell Hedges, un tipo que era, un personaje de película, un aventurero inglés que lo mismo te contaba que había luchado con Pancho Villa como que había pescado monstruos marinos. Vamos, que tenía una relación, digamos que muy flexible con la verdad. Y la historia que contó su hija adoptiva, Ana, sobre el descubrimiento es que es pura dinamita cinematográfica. Imagínense la escena, ella encontrando la calavera en unas ruinas mayas en Belice, y en ese momento los 300 trabajadores que estaban allí se arrodillan, besan el suelo, sobrecogidos. Es una imagen potentísima, ¿verdad? Pero... la realidad. La realidad, como casi siempre, es mucho menos poética. Porque cuando uno va a los papeles, la historia es otra. Resulta que no hay ninguna selva en Belice. Lo que hay es una galería de arte en Londres en 1933. Y no hay un hallazgo místico, sino una subasta en Sotheby's en 1943, donde el propio Mitchell Hedges la compra por 400 libras. De repente, toda esa historia épica, se viene abajo. Esto nos lleva a la siguiente fase, el veredicto de la ciencia. Vale, de acuerdo. La historia del hallazgo es un cuento, pero ¿y el objeto? ¿Podría la calavera, a pesar de todo, ser una reliquia auténtica? Bueno, la ciencia moderna iba a tener la última palabra. Y aquí es cuando entra en juego nuestra nueva protagonista, la doctora Jane McLaren Walsh, del Smithsonian. Y ella no venía armada con un sombrero y un látigo de aventurero, no. Venía con un microscopio electrónico de barrido. Iba a mirar esa calavera con un nivel de detalle que en los años 70 era pura ciencia ficción.
Y lo que encontró fue demoledor. Bajo ese supermicroscopio, la superficie de la calavera empezó a hablar, y lo que dijo fue: «Soy moderna». Se veían marcas perfectas, uniformes, dejadas por herramientas rotativas de alta velocidad. Había restos de abrasivos industriales, y el remate final, el análisis del cuarzo demostró que venía de Brasil o Madagascar, nada que ver con la zona maya. El objeto imposible era, en realidad, un producto de la era industrial. Si lo ponemos en perspectiva, el contraste es brutal. Las auténticas piezas mayas, hechas con herramientas de piedra, tienen marcas irregulares, son más simbólicas. Esta calavera, en cambio, tiene esa precisión mecánica y ese realismo anatómico que grita siglo XIX por los cuatro costados. Sencillamente no pertenecen al mismo mundo. Muy bien, llegamos al origen del misterio. Ya sabemos que es una falsificación. La pregunta del millón ahora es: ¿quién? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién fue el genio que no solo fabricó el objeto, sino que ayudó a crear un mito que ha durado más de un siglo? Y aquí hay un giro interesante. La pista no está solo en la calavera de Michel Hedges. Si miramos la del Museo Británico o la del Museo del Hombre en París, las más famosas, nos damos cuenta de que tienen algo en común. Un hilo invisible que las conecta. ¿Cuál es ese nexo? Pues que todas, absolutamente todas, fueron vendidas por el mismo hombre. Un nombre que deberían recordar: Eugène Boban. Este señor era un anticuario francés que se movía entre París y México a finales del XIX. Y fue un visionario, pero a su manera. Vio que en Europa había una sed tremenda por lo exótico, por los misterios prehispánicos. Así que, ¿qué hizo? Pues probablemente encargó estas piezas a talleres en Alemania, que eran unos artistas trabajando el cuarzo. Creó literalmente de la nada una nueva categoría de artefacto prehispánico. Y esto nos lleva a la paradoja final, la pregunta más importante de todas. Ya está, sabemos que es una falsificación, tenemos pruebas irrefutables y, sin embargo, la leyenda no solo no muere, sino que está más viva que nunca. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos queriendo creer? Aquí la clave es el poder de una buena historia. Programas legendarios, con su tono de misterio y asombro, tomaron este objeto y lo convirtieron en un icono cultural. Lo sacaron del aburrido mundo de los hechos y lo colocaron en el reino de lo insólito. Y en ese reino, la verdad importa bastante menos que la magia del relato. Y esa, creo, es la verdadera paradoja. La calavera de cristal es una obra maestra, sí, pero no de la artesanía maya. Es una obra maestra de la narrativa humana. Quizá el auténtico misterio no está en cómo se talló el cuarzo, sino en por qué, a pesar de todas las pruebas, hay una parte de nosotros que necesita casi desesperadamente que la leyenda sea verdad. Y esa es una pregunta que al final dice mucho más sobre nosotros que sobre cualquier objeto antiguo.